Saludos, buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario DAL 24 News. Estos son los titulares. Nueva agresión sionista contra Siria, atacando al Ministerio de Defensa e instituciones presidenciales en la capital Damasco, pese al anuncio de un alto el fuego en la región de Suwaida. Argelia condena firmemente este ataque y expresa su solidaridad con Siria. Casi un centenar de palestinos caen en mártires en tan solo 24 horas en nuevos bombardeos sionistas contra Khan Yunis y Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, con decenas de víctimas entre solicitantes de ayuda humanitaria. En los últimos desarrollos en Ucrania, las autoridades de Kiev dicen estar dispuestos a reanudar las conversaciones mientras los ataques y muertos en el terreno continúan. ¿Qué tal? Buenas noches. Insistiendo en su actitud hostil y su política de expandir la agresión a diferentes zonas de Oriente Medio, la entidad sionista lanzó este miércoles un nuevo ataque contra Siria, apuntando a lugares clave en Damasco. La agencia de noticias siria informó de que la aviación de la ocupación sionista lanzó varios ataques contra el edificio del Estado Mayor, el Ministerio de Defensa y los alrededores del Palacio Presidencial en la capital Damasco. El Ministerio de Sanidad sirio informó de la muerte de al menos 3 personas y la herida de otras 34 como consecuencia de estos ataques aéreos lanzados por la ocupación sionista contra Damasco. Desde la calle siria, varios ciudadanos condenaron este ataque cobarde sionista, afirmando que el régimen de Netanyahu intenta escapar de sus propios problemas, desestabilizando toda la región. Este acto cobarde sionista forma parte de la política israelí, mediante la cual Netanyahu intenta escapar de sus propios problemas y volver a destabilizar la región. Y tras varios días de tensión, el Ministerio del Interior sirio anunció este miércoles que se había alcanzado un nuevo acuerdo para el alto el fuego en la región de Suwaida, un día después de un anuncio similar. La agencia oficial de noticias siria citó a una fuente del Ministerio del Interior que confirmó que se había alcanzado a un acuerdo para el alto el fuego en Suwaida, el despliegue de barricadas de seguridad en la ciudad y su plena integración en el Estado sirio. Argelia condenó hoy miércoles con firmeza la flagrante agresión sionista contra Siria, por lo que representa una violación flagrante de su soberanía y la inviolabilidad de su territorio, y ha reiterado su llamamiento urgente al Consejo de Seguridad de la ONU para que asumiese las responsabilidades que le incumben y pusiera fin a estas agresiones reiteradas, según un comunicado del Ministerio argelino de Asuntos Exteriores. El mismo comunicado afirma que la ocupación israelí continúa su escalada constante en la región de Oriente Medio, abriendo frentes de agresión uno tras otro en su intento por extender su poder y consolidar su dominio sobre los países y pueblos de la región sin ningún tipo de control ni supervisión. Argelia reitera su llamamiento urgente al Consejo de la ONU a asumir su responsabilidad y detener a las agresiones israelíes que han sumido a toda la región en una espiral de inseguridad e inestabilidad sin perspectivas de calma ni imposición del derecho internacional. Y decir también que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará mañana jueves una reunión de emergencia a petición de Argelia para debatir la reciente escalada militar sionista en territorio sirio. Esta reunión se produce tras la enérgica condena de Argelia a lo que calificó de escalada continua de la ocupación sionista en Oriente Medio. Y en el mismo orden de ideas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó los ataques aéreos que las fuerzas de ocupación sionistas lanzaron contra Siria este miércoles. El portavoz de Guterres, Stefan Dujarric, dijo en un comunicado que el secretario general condena los ataques aéreos sionistas contra las provincias de Suwaida y Daraa y el centro de la capital Damasco, así como el redespliegue del ejército de ocupación en el Golán, según los informes que le han sido remitidos.
Y en Gaza unos 80 palestinos murieron y otros resultaron heridos como consecuencia de los violentos ataques sionistas contra varias zonas de Gaza en las primeras horas de la mañana de este miércoles. Fuentes médicas en Gaza confirmaron también que se habían recuperado los cadáveres de al menos 21 mártires del centro de distribución de ayuda estadounidense en la ciudad de Rafah y agregaron que el incidente se produjo durante la apertura del punto de distribución. La ministra de Asuntos Exteriores de Eslovenia, Tanja Fajon, pidió a los países de la Unión Europea que apoyasen sanciones más duras contra Israel por la situación humanitaria en Gaza. Fajon afirmó que la Unión Europea debe utilizar todos los medios a su alcance para presionar a Israel y evitar la muerte de civiles. Los comentarios de Fajon se produjeron cuando los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 países miembros de la Unión Europea se reunieron en Bruselas. La posición de Eslovenia es muy clara. La Unión Europea debe utilizar todos los medios a su alcance para impedir que continúe esta guerra y la matanza de civiles. Según la Convención sobre el Genocidio, todos los países tenemos la responsabilidad de detener la matanza de civiles. Apoyamos, como lo hicimos en el pasado, la suspensión del acuerdo de adhesión de Israel, así como las sanciones comerciales, el embargo de armas y las sanciones contra algunos colonos y algunos ministros del gobierno israelí que apoyan la violencia. Todas estas medidas deben aplicarse lo antes posible, hasta que se alcance un alto el fuego, hasta que cese la violencia y hasta que se alcance una resolución entre ambos países. La Unión Europea tiene la obligación de utilizar todas las medidas posibles. Eslovenia las apoya todas. El Ministerio de Asuntos Exteriores español pidió que se suspendiese la venta de armas a la entidad sionista debido a su terrible violación en la Franja de Gaza. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha afirmado que no se puede seguir ignorando las violaciones de los derechos humanos en Gaza por parte de la ocupación sionista, afirmando que la Unión Europea cree en la solución de dos estados y subrayó que su país no permite que los barcos que transportan armas para la ocupación atraquen en sus puertos y propuso la suspensión de cualquier venta de armas a la ocupación. Siempre en Europa, el primer ministro británico Keir Starmer insistió en la necesidad de detener los disparos y permitir la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza. En respuesta a una pregunta sobre Gaza formulada en el Parlamento este miércoles, el primer ministro británico expresó su consternación por los ataques contra los palestinos mientras intentaban acceder a la ayuda y pidió a la ocupación que tomara todas las medidas necesarias para proteger a los civiles, insistiendo en que el proceso político es la única vía para alcanzar una solución duradera. Me horrorizan estas sugerencias en relación con Gaza, al igual que me horrorizan las noticias sobre la muerte de más civiles mientras intentaban acceder a la ayuda humanitaria. Israel debe poner en marcha claramente medidas que protejan adecuadamente a los civiles en virtud del derecho internacional, y eso es lo que estamos reclamando repetidamente. También queremos que paralelamente se produzca un alto el fuego inmediato, del modo de que los rehenes que quedan puedan ser liberados y se pueda llevar ayuda en cantidad y con rapidez y se inicie un proceso político que, en mi opinión, es la única manera de conseguir una solución duradera. Argelia llamó a intensificar los esfuerzos internacionales para poner fin a la agresión israelí contra Gaza y exigir un alto el fuego inmediato y permanente en la zona. En su intervención, representación del canciller argelino Ahmed Attaf en la reunión ministerial de emergencia sobre las graves violaciones cometidas por la ocupación israelí contra el pueblo palestino, celebrada en la capital colombiana, Bogotá, el secretario general del Ministerio de Exteriores de Argelia, Nunas Magraman, insistió en la necesidad de obligar a la autoridad de ocupación israelí a levantar las restricciones y obstáculos a la ayuda humanitaria. Y siempre desde Colombia, el secretario general del Ministerio de Exteriores de Argelia, Nunas Magraman, fue recibido por la ministra
de Asuntos Exteriores de la República de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, al margen de su participación en la reunión ministerial de emergencia sobre violaciones del derecho internacional cometidas por la ocupación sionista contra el pueblo palestino en Gaza. La reunión entre Magramani y la canciller colombiana constituyó una oportunidad propicia para examinar las diferentes dimensiones de las relaciones entre Argelia y Colombia y estudiar formas de dinamizarlas y darles un nuevo impulso, especialmente en el ámbito económico, así como para explorar las perspectivas de mejora de la asociación bilateral en previsión de la celebración de la quinta ronda de consultas políticas entre ambos países. Seguimos con cooperación. La secretaria de Estado ante el ministro argelino de Exteriores encargada de Asuntos Africanos, Salma Bakhta Mansouri, presidió junto con el secretario permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de la República de Zimbabue, Albert Chimbindi, la apertura de la cuarta sesión de la Comisión Mixta de Cooperación entre Argelia y Zimbabue. En un discurso pronunciado con este motivo, Mansouri subrayó el compromiso de Argel y Harare de establecer una asociación estratégica basada en el beneficio mutuo y al servicio de los objetivos de desarrollo e integración africanos, destacando el avance hacia la creación de un alto consejo conjunto entre ambos países que constituirá una herramienta central para acercar a los operadores económicos. Y se prosiguen en Argel los trabajos de la 44ª Asamblea General del Banco de Desarrollo de África. Los participantes coincidieron en la necesidad de elaborar una estrategia para el desarrollo de viviendas asequibles y la necesidad de utilizar materiales locales en la construcción para reducir los costes de importación y apoyar la producción local. Par rapport à la première thématique qui concerne les matériaux locaux. En lo relativo a la primera temática relacionada con los materiales locales, puedo decirle que mi país promulgó en 2005 un decreto que exige el uso del 25% de los materiales locales en cada construcción. Numerosos proyectos han sido realizados con materiales locales, en particular en el ámbito del turismo y la restauración de museos. Puedo decir que el uso de materiales locales se ha convertido en tradición en Benín. La financiación es estrechamente relacionada con la cuestión de la domesticación de la industria de los materiales de construcción al poder construir nuestros propios materiales. Una de las principales ventajas de reducir el déficit de vivienda reside en nuestra capacidad para movilizar recursos propios, tanto humanos como materiales, que nos permitirán crear nuevos puestos de trabajo. Por su parte, el director de Shelter Bank África elogió la experiencia argelina en el sector de la vivienda, especialmente su capacidad para construir viviendas con materias primas locales. Según el director general de construcción del Ministerio Argelino de Vivienda, Argelia alcanzó la autosuficiencia en materiales de construcción. Hay países africanos que han conseguido construir viviendas con materiales 100% locales, siendo Argelia pionera en este campo. Hoy hemos examinado cómo generalizar la experiencia argelina a los países del continente, además de exportar productos argelinos a los países africanos. La capacidad de producción de cemento en Argelia alcanzó 42 millones de toneladas al año, el hierro 7 millones de toneladas y la cerámica 280 metros cuadrados anualmente. Todas estas capacidades hicieron que Argelia y el sector de la vivienda logró autosuficiencia en materiales de construcción. Muestra de ello, Argelia realizó entre 2020 y 2024 1,7 millones de viviendas de distintos tipos con materiales y productos locales 100% argelinos. El presidente de la Asamblea Nacional de Argelia, Azouz Nasri, firmó en nombre del presidente Abdelmadjid Tebboune en la sede de la Embajada de Nigeria en Argel el registro de condolencias por la muerte del expresidente nigeriano Muhammadu Buhari. El presidente de la Asamblea Nacional Argelina expresó la profunda solidaridad de Argelia con el pueblo nigeriano en esta trágica pérdida, subrayando los lazos de fraternidad entre Argel y Abuya.
Tratándose del Sáhara Occidental, el Observatorio Internacional para la Vigilancia de los Recursos Naturales en el Sáhara Occidental, Western Sahara Resource Watch, llamó a todos los inversores para que no se involucrasen en proyectos en la parte ocupada del Sáhara Occidental, recordándoles las recientes sentencias judiciales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que confirman que el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto de Marruecos. En un comunicado, el observatorio subrayó que el proyecto de construcción de un centro de datos en la ciudad ocupada de Dakhla suscita preocupación, ya que los grandes centros de datos requieren grandes extensiones de terreno e infraestructuras, lo que podría provocar una modificación irreversible del paisaje y reforzar la presencia marroquí. En el expediente ruso-ucraniano, una persona murió y otra resultó herida tras un ataque de un dron ucraniano contra la ciudad de Voronezh en el suroeste de Rusia. Fuentes de los medios de comunicación locales afirmaron que las defensas antiaéreas derribaron durante la noche 8 drones ucranianos en el espacio aéreo de la citada ciudad. Y del lado ucraniano, un ataque de las fuerzas rusas contra un centro comercial y un mercado de Dobropilla, una ciudad cerca de la línea del frente de la Guardia, dejó 2 muertos y numerosos heridos, así como causó daños generalizados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el acto, citemos, de horrendo y absurdo. En estos momentos se están llevando a cabo operaciones de rescate en Dobropilla, en la región de Donetsk, tras un bombardeo ruso directo sobre la ciudad, sobre una tienda ordinaria y pabellones comerciales ordinarios. Todavía no hay información precisa sobre el número de víctimas. Por el momento se ha informado de 11 heridos y 2 muertos. Esto es simplemente terror ruso horrible e estúpido. Responderemos. Estamos trabajando con nuestros socios para obligar a Rusia a poner fin a esta guerra. Y también debemos reforzar nuestras propias capacidades hacia este objetivo. Ese es nuestro objetivo actual. A nivel diplomático, Ucrania se declaró dispuesta a mantener más conversaciones de paz con Rusia, es lo que declaró este miércoles el ministro de Exteriores ucraniano Andrei Sybiha, sin facilitar fecha concreta. El jefe de la diplomacia ucraniana reiteró el llamamiento de Kiev a una reunión entre los líderes rusos y ucranianos, diciendo que sería el paso más eficaz para ayudar a acordar un alto el fuego. En los últimos desarrollos de la guerra arancelaria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló nuevos detalles sobre los aranceles previstos a las importaciones farmacéuticas, anunciando que Estados Unidos avanzará con los aranceles a finales de este mes de julio. Ante los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que entrarán en vigor el 1 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que habló con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y que ambos acordaron fortalecer la colaboración comercial. Ambos estamos de acuerdo en que es indispensable que se respete el tratado comercial, el TEMEC, y compartimos pues algunas experiencias sobre la carta que recibimos por parte del presidente Trump. Ellos recibieron una carta con 35% de aranceles, nosotros con 30%. Y pues las estrategias que estamos siguiendo. Ellos tienen también una mesa con las secretarías del gobierno de Estados Unidos, igual que nosotros. Uno de los temas que les planteé es por qué no ponemos en blanco y negro pues las inversiones que tienen ya planeadas en Estados Unidos para que puedan ser parte pues de esta mesa de trabajo que tenemos. Ya hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por seguirlo y hasta mañana.